Buen día. El día de hoy les vamos a presentar sobre la regulación metabólica del ayuno y la alimentación. Nuestro equipo está conformado por Wendy López Silva, Alondra Rojas Mendiola, Ana Paola Sánchez Ibarra y Daniel Urbina Fuentes. El objetivo de esta presentación es explicar cómo las rutas metabólicas y las enzimas responsables del metabolismo se regulan en el ayuno y en la alimentación. Primeramente, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo necesita esta energía para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar o crecer. El metabolismo también ayuda a eliminar sustancias tóxicas. El término alimentación hace referencia al conjunto de acciones que posibilitan la nutrición de los seres vivos de cierto grado de complejidad. La alimentación no solo comprende la ingesta de los alimentos que contienen los nutrientes necesarios para el normal crecimiento y desarrollo, sino también la selección y la cocción. El ayuno consiste en abstenerse voluntariamente de consumir alimentos durante un tiempo determinado. El cuerpo va pasando por diferentes fases dependiendo del tiempo en el que se mantenga el estado de ayuno. En el estado postprandial abarca las primeras horas tras la ingesta de comida. El cuerpo va a utilizar los nutrientes consumidos como principal fuente de energía. En esta fase, la fuente de energía principal es la glucosa de los alimentos y las rutas metabólicas predominantes son la glucólisis para degradar la glucosa y producir energía, la glucogénesis para el almacenamiento de glucosa como glucógeno en hígado y músculo y la síntesis de proteínas. En el estado posabsortivo temprano, de 6 a 16 horas después del consumo de comida, el glucógeno hepático se va a unir a los ácidos grasos movilizados y una vez se agote el glucógeno hepático comenzará la gluconeogénesis para empezar a generar nueva glucosa. Entonces, la fuente de energía de esta fase va a ser el glucógeno hepático y la glucosa, y las rutas metabólicas predominantes van a ser la glucogenólisis para la degradación de glucógeno hepático, la gluconeogénesis que va a comenzar lentamente para la producción de glucosa a partir de lactato, glicerol y aminoácidos, y la lipólisis para el movimiento de ácidos grasos del tejido adiposo. En el ayuno intermitente de 16 horas a 48 horas después de la última alimentación, el proceso de gluconeogénesis va a seguir en aumento para cubrir las demandas de glucosa. A pesar de este proceso, la producción de glucosa es baja y el cuerpo empieza a priorizar su uso para el cerebro. Para ello, el consumo en el resto de los órganos y de los tejidos va a disminuir. Es durante esta fase que los cuerpos cetónicos derivados de los ácidos grasos comienzan a incrementarse. Entonces, la fuente de energía va a ser la glucosa hepática, los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos. Y las rutas metabólicas predominantes va a ser la gluconeogénesis, la lipólisis, que va a incrementar la movilización de triglicéridos, la cetogénesis, que va a formar cuerpos cetónicos en el hígado a partir de ácidos grasos, y va a disminuir el uso de glucosa por tejidos no dependientes. El ayuno prolongado de 2 a 4 días después de la última comida, la producción de cuerpos cetónicos va a continuar en aumento y el cerebro comienza a utilizar estos cuerpos cetónicos junto con la glucosa que se logrará de la gluconeogénesis, que en esta fase produce menos que en la anterior. Se produce además un incremento de la autofagia, es decir, comerse de forma propia a uno mismo. Se utiliza este término para denominar el proceso de depuración celular que permite de una forma organizada regular el reciclaje de los componentes de la célula que se suele producir en el momento que no existe energía para poder mantenerlo. Tras este proceso, la fisiología corporal va a comenzar el proceso de renovación. Entonces, en esta fase, las fuentes de energía principales van a ser los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, y las rutas metabólicas predominantes va a ser la cetogénesis, la lipólisis, la gluconeogénesis y la conservación de proteínas. El objetivo de esta fase es ahorrar proteínas, minimizar el uso de glucosa y utilizar cuerpos cetónicos. Por último, en el ayuno crónico, a partir del quinto día en adelante, los cuerpos cetónicos van a suponer el 70% del consumo de energía del cerebro, dejando el 30% restante para la glucosa. Con el paso de los días, el 90% de las necesidades de energía del cuerpo se van a obtener de la grasa y los cuerpos cetónicos. Durante el ayuno, los niveles de glucosa en sangre bajan muy pronto y permanecen bajos el resto de los días que el ayuno se mantenga, y los niveles de insulina se ven reducidos, mientras que los de glucagón se incrementan considerablemente.
En esta fase, la fuente de energía va a ser los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos principalmente. Y las rutas metabólicas que van a predominar van a ser la cetogénesis, la lipólisis y va a haber una disminución de la gluconeogénesis. Metabolismo en el ayuno. En el ayuno la glucemia va a disminuir, por lo que los niveles de insulina van a bajar y las células del páncreas van a comenzar a liberar glucagón. En consecuencia de esto se va a producir una degradación del glucógeno hepático y una síntesis de glucosa por gluconeogénesis, que son los procesos de los cuales vamos a hablar. Comenzando por la glucogenólisis, el cuerpo aquí no va a conseguir restablecer rápidamente los niveles de glucosa circulante, así que lo va a intentar compensar utilizando la secreción de hormonas de estrés como el glucagón en el hígado y la epinefrina en el músculo. Este proceso va a comenzar con la desdoblación de glucógeno en glucosa 1-fosfato mediante la enzima glucógeno fosforilasa y posteriormente en glucosa 6-fosfato mediante la enzima fosfoglucomotasa. Después la glucosa 6-fosfato se va a fosforilar en glucosa mediante la enzima glucosa 6-fosfatasa y la glucosa va a quedar libre en la sangre a partir del glucógeno. Después tenemos la gluconeogénesis, que aquí es la formación de glucosa a partir de precursores no glucosídicos, y el glucagón aquí se va a unir al receptor y se va a activar mediante la adenilato ciclasa para formar AMP cíclico, que va a estimular la proteína quinasa A para realizar el proceso de gluconeogénesis. Después tenemos la beta-oxidación y la cetogénesis, que aquí de la degradación de triacilgliceroles se va a originar acetil-CoA, que al ser estimulado con otro acetil-CoA formará ácido acético y después a través de la liberación de CO2 se formarán cuerpos cetónicos, comúnmente el ácido hidroxibutírico y la acetona, que son parte de la acidosis metabólica. Con esto también se va a inhibir la glucólisis. Después tenemos la lipólisis, que aquí con los lípidos va a aumentar la hidrólisis de los triglicéridos, que van a producir ácidos grasos libres, y pues una parte se va a emplear en la producción de calor y otra parte de los triglicéridos se va a ser transformada a acetil-CoA en el hígado. La mayor parte de los acetil-CoA que se producen se van a transformar en cuerpos cetónicos que van a producir pues acidosis metabólica, como ya lo mencioné. Como parte del mecanismo hormonal, tenemos la hormona glucagón, la cual es liberada por las células alfa del páncreas cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos, como sucede durante el ayuno. Su principal objetivo es movilizar las reservas de energía almacenadas en el cuerpo, especialmente el glucógeno, para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Primero tenemos la activación de AMP cíclico. El glucagón se une a un receptor específico en la membrana de las células hepáticas. Esto activa la proteína G, que a su vez estimula la enzima de ciclasa. Esta enzima convierte ATP en AMPC, que actúa como un segundo mensajero dentro de la célula. Después tenemos la activación de PKA, la proteína sinasa A. El AMPC activa la PKA, una enzima que regula varios procesos metabólicos al modificar otras proteínas. La PKA es clave en las acciones de glucagón, ya que inicia las cascadas metabólicas necesarias para movilizar las reservas de glucosa. Y por último tenemos la fosforilación de enzimas. La PKA fosforila añadiendo fosfato a enzimas específicas, activándolas o inhibiéndolas según sea necesario para regular el metabolismo. Dos procesos importantes que se activan son la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Mecanismos regulatorios del ayuno. Como parte del mecanismo hormonal, tenemos la hormona glucagón, la cual es liberada por las células alfa del páncreas cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos, como sucede durante el ayuno. Su principal objetivo es movilizar las reservas de energía almacenadas en el cuerpo, especialmente el glucógeno, para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Primero tenemos la activación de AMP cíclico. El glucagón se une a un receptor específico en la membrana de las células hepáticas. Esto activa la proteína G, que a su vez estimula la enzima de ciclasa. Esta enzima convierte ATP en AMPC, que actúa como un segundo mensajero dentro de la célula. Después tenemos la activación de PKA, la proteína sinasa A. El AMPC activa la PKA, una enzima que regula varios procesos metabólicos al modificar otras proteínas. La PKA es clave en las acciones de glucagón, ya que inicia las cascadas metabólicas necesarias para movilizar las reservas de glucosa. Y por último tenemos la fosforilación de enzimas. La PKA fosforila añadiendo fosfato a enzimas específicas, activándolas o inhibiéndolas según sea necesario para regular el metabolismo. Dos procesos importantes que se activan son la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Regulación metabólica de los alimentos. Comenzamos con el intestino, que se encarga de la digestión y absorción. Cuando comemos, los alimentos pasan por el sistema digestivo y en el intestino se absorben los nutrientes. Los carbohidratos se convierten en glucosa, las grasas en kilomicrones, que son como camioncitos que llevan grasa, y las proteínas en aminoácidos. Todo esto pasa al plasma sanguíneo para ser distribuido por el cuerpo. Seguimos con el hígado. La glucosa entra al hígado gracias al transportador GLUT2. Una parte se va directo a la glucólisis para generar piruvato, que se transforma en acetil-CoA y entra al ciclo de Krebs para darnos energía. Otra parte se guarda como glucógeno, una forma de reserva. Los aminoácidos que llegan al hígado se usan para fabricar proteínas o se transforman en intermediarios metabólicos según lo que necesite el cuerpo.
Y en cuanto a la lipogénesis, el acetil-CoA también se usa para formar ácidos grasos, que junto con el glicerol forman triacilgliceroles. Estos se empacan en VLDL, otro tipo de lipoproteína, y se mandan a la sangre. En cuanto al tejido adiposo, sabemos que la glucosa entra con ayuda de la insulina por medio del GLUT4. Se activa la glucólisis y se genera glicerol 3-fosfato, que junto con ácidos grasos se llegan de los kilomicrones o de las VLDL, forman triacilgliceroles, o sea, grasa almacenada. Este es el almacén de energía del cuerpo. En el músculo también entra la glucosa con GLUT4 y se usa para hacer glucógeno, una reserva de energía rápida. Otra parte va a la glucólisis para producir ATP. Además, los aminoácidos aquí se usan para formar proteínas musculares. Y gracias a la insulina, evitamos que el músculo se degrade, o sea, no se pierde masa muscular. Otro tema importante a considerar son los kilomicrones versus los VLDL. Aquí es importante distinguir los dos tipos de transportadores de grasa. Los kilomicrones que transportan grasa que viene de la dieta y los VLDL que transportan grasa fabricada por el hígado. Ambos sueltan los ácidos grasos en los tejidos gracias a una enzima llamada lipoproteína lipasa. Es importante mencionar nuestra hormona protagonista que es la insulina. Después de comer, la insulina se dispara. Esta hormona es la reina del metabolismo postprandial. Activa la entrada de glucosa, promueve que se almacene en forma de glucógeno, que se queme para energía, que se forme grasa y también que se fabriquen proteínas. Y además frena todo lo contrario, la degradación de glucógeno, de grasa y de músculo. Para terminar, podemos concluir que la regulación metabólica es fundamental para mantener la homeostasis energética del organismo, tanto en el estado de ayuno como en la alimentación. Durante el ayuno, el cuerpo va a adaptar su metabolismo para conservar la glucosa para órganos vitales como el cerebro, utilizando reservas energéticas como el glucógeno hepático, los ácidos grasos y en fases prolongadas, los cuerpos cetónicos. Durante la alimentación se producen procesos anabólicos como la síntesis de glucógeno, grasas y proteínas, favorecidos por la acción de la insulina. Esta regulación dinámica asegura que el organismo funcione correctamente frente a cambios constantes en la disponibilidad de nutrientes, y todo esto se logra mediante mecanismos hormonales y enzimáticos que ajustan el metabolismo según las necesidades del organismo. Muchas gracias por su atención.